Buenos días, iglesia. Mi nombre es Isaí Gutiérrez. Soy el pastor de adoración de Grace Bible Church y tengo la maravillosa oportunidad de estar aquí con ustedes en dar el mensaje de hoy. El pastor Adrián está en vacaciones con su familia. Oren que sigan divirtiéndose, que sea un tiempo de descanso también para nuestro pastor. Y nosotros esta mañana continuamos con nuestra serie en Marcos. Vamos a estar en Marcos capítulo 12, si ya quieren empezar a abrir ahí, también vamos a tener los versos aquí atrás de mí. Y continuamos con la conversación que Jesús estaba teniendo con los fariseos, con los líderes religiosos que vimos la semana pasada. Vimos que Jesús entró a Jerusalén, vimos que el siguiente día Él viene al templo, empieza a derribar, empieza literalmente a quitar las mesas que estaban ahí. Empieza a limpiar lo que está pasando en el templo. Y luego el día siguiente vemos a estos líderes religiosos llegar con Jesús y cuestionar su autoridad. ¿Cómo puedes hacer esto tú aquí? Y ahorita, hoy vamos a ver una parábola que les va a decir Jesús para enseñarles a estos líderes que Él reconoce dónde está su corazón, que Él sabe sus intenciones, que Él sabe que tienen una falta de sinceridad cada vez que vienen con sus preguntas. No están ahí para aprender de Jesús, estaban ahí para destruirlo. Y otra vez es único esta parábola porque normalmente cuando Jesús decía una parábola, gente se iban confundidas. No sabían en realidad de lo que estaba hablando Jesús. Hasta los discípulos tenía que haber un tiempo donde Jesús los separaba de toda la gente y les explicaba qué era lo que se significaba esa parábola. Pero hoy al final vamos a ver otra vez que los líderes religiosos entienden también que Jesús ve su falta de sinceridad. Y me recuerda un poco de una historia. Cuando estaba en la primaria, le he dicho esta historia a mi papá, nunca se acuerda de esto, pero está grabado en mi mente. Me acuerdo estando en la sala viendo la tele y se me viene el antojo de algo dulce. Voy a la alacena y empiezo a buscar y no puedo encontrar nada, pero veo el polvito de Chocomilk. Y dije, pues eso está dulce. No quería leche de chocolate, pero con eso fui a agarrar una taza, agarré unas 6 cucharadas, me puse de Chocomilk, me voy para atrás a la sala y pues empiezo a fingir como si ando tomando algo. Hasta sale mi mamá y ni me pone atención porque pues, yo estoy aquí, no estoy haciendo nada. Es hasta que llega mi papá del trabajo y me dice, ¿cómo estás? Está bueno, ¿cómo te fue el día? Pero se me queda viendo y me dice, oye, ¿qué estás tomando? Y le dije, pues me hice una leche de Chocomilk. Y pues ahí igual con la tacita. Y me dice, ¿cómo? Y le digo, pues, ¿cómo qué? ¿Cómo de qué? Y me dice, pues no tenemos leche. ¿Cómo te hiciste una leche de chocolate? Y dije, híjole, ni chequé si teníamos leche para seguir con la mentira. Y solo se me viene esa historia en mente porque otra vez Jesús va a enseñarle a los fariseos que ya los descubrió. Ellos entienden que Jesús sabe dónde están sus corazones. Otra vez vamos a estar en Marcos capítulo 12, versículos 1 al 12. Y vamos a ver dos cosas diferentes. Vamos a ver el rechazo de Dios y el rechazo de Cristo. El rechazo de Dios y el rechazo de Cristo. Y el punto que vamos a ver juntos va a ser que la autoridad de Jesús da fruto en mi vida a través del arrepentimiento. La autoridad de Jesús da fruto en mi vida a través del arrepentimiento. Vamos a empezar leyendo todos del 1 al 12 y luego regresamos verso por verso para ver qué es lo que estaba diciendo Jesús en este momento. Capítulo 12, versículos 1 al 12. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas.
Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Envió a otro y a este lo mataron, y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero. Vengan, matémoslo y la heredad será nuestra. Echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Jesús le pregunta: ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aun esta escritura han leído: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Y lo dejaron y se fueron. Dado que los fariseos entendieron que esta parábola estaba dirigida contra ellos, nosotros debemos hacer el esfuerzo para comprender exactamente cómo se aplicaba contra ellos en ese contexto. Eran los líderes religiosos, otra vez, que acaban de cuestionar su autoridad, y esta parábola fue lo suficientemente claro para ellos. Fue lo suficientemente claro para que ellos entendieran. Y otra vez, normalmente cuando Jesús decía una parábola, gente no lo entendían, era algo más confuso, quedaban confundidos. Pero lo que vamos a hacer es seguir con la parábola con este simbolismo en mente. Vamos a ver que el hombre es Dios, la viña es el pueblo de Dios, los labradores son los líderes religiosos, los siervos son los profetas y el Hijo es Jesús. Y otra vez recuerden, esta parábola inmediatamente es dicha cuando los líderes estaban desafiando su autoridad. Otra vez empezamos, verso 1. Capítulo 12, verso 1 dice: entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre, la arrendó a labradores y se fue de viaje. Describe a un hombre, Jesús, que tiene un jardín, un campo de vides, y el hombre rodea la viña con una cerca, y la función de esta cerca es para asegurarse que no entraran animales para agarrar del fruto. El hombre también cava un lagar para el vino, para el jugo de la uva. Se pone un canal colocado debajo del lagar para recibir ese jugo. El hombre también construye una torre en la viña, y la función esto era para que vigilen que no vengan ladrones, para que también agarren del fruto. El hombre alquila la torre, se lo alquila a los labradores, y estos labradores son los que iban a trabajar esta viña, y finalmente el hombre se va a otro país. Este hombre hizo todo lo posible para dejar esta viña en condiciones perfectas para dar fruto. Él la plantó, la protegió y hasta se la alquiló a labradores que iban a trabajar para el fruto. Hizo todo lo posible para dejarlo en condiciones perfectas, para que cuando venga el tiempo de demandar del fruto, él llegara a tener fruto. Empezamos otra vez con el simbolismo que vemos en la parábola. En pasajes del Antiguo Testamento hay pasajes donde describen que Dios planta a Israel como una viña.
Salmo 80, versículos 8 y 9 dice: Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y plantaste la vid, limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Jeremías 2:21 dice: Pero yo te planté como vid escogida, toda ella de semilla genuina. Isaías 5, donde también es única porque tiene muchas cosas de esta parábola que dice Jesús. Isaías capítulo 5, versos 1 y 2 dice: Cantaré ahora a mi amado. Este es Dios hablando por Isaías. Él cantó de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina, la cavó para todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Así que cuando Jesús empieza esta parábola, cuando Jesús empieza a describir un hombre que planta una viña, los líderes religiosos que son estudiosos del Antiguo Testamento recordarían estos pasajes. Ellos recordarían que Dios hablaba de Israel como su viña. Pero a diferencia de estos pasajes, Jesús introduce unos personajes nuevos, ¿verdad? Los labradores. Entonces, basándose en el contexto del Antiguo Testamento, saben que el hombre es Dios. Ellos saben que la viña es Israel y llegan a la conclusión de que los labradores son ellos mismos. Solo por el contexto que vemos en el Antiguo Testamento. Y Jesús continúa ahora la parábola describiendo qué es lo que pasó cuando viene el tiempo para agarrar de su fruto. ¿Qué es lo que ocurrió cuando la viña da fruto? Versículos 2 al 5 dicen: Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Lo trataron vergonzosamente. Envió a otro y a este lo mataron, y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. La parábola sigue con el dueño enviando sus siervos para recoger de su fruto, pero los labradores lo rechazan. Rechazan al siervo y finalmente rechazan al hombre. Maltratan y matan a sus siervos. Y el hombre solo estaba tratando de obtener del fruto que él había preparado. El hombre ya había preparado este fruto de antemano y que generosamente se lo dio a los labradores para que lo trabajaran. No estaba tratando de apoderarse de la viña, no estaba tratando de sacar a los labradores de su hogar. Él solo quería su fruto. Y los labradores no le dan nada. Tratan a sus mensajeros con deshonra. ¿Y quiénes son estos siervos? Vimos antesito. ¿Quiénes son estos siervos? No olvidemos que en la conversación que estaban teniendo ese momento, Jesús ya les había recordado de Juan el Bautista. Y vemos que en Marcos capítulo 9, versículo 13, Jesús, culpa a los líderes religiosos por la muerte de Juan el Bautista. Y sabemos que en el Antiguo Testamento hay profeta a profeta que mataron y maltrataron. Porque ¿qué hacían los profetas? Los profetas llegaban y decían: arrepiéntense, vengan, regresen a Dios. Igual, eso es lo que hacía Juan el Bautista y llegaron a matarlo. Vemos primero el rechazo de Dios. Lo vemos en esta historia porque los labradores rechazan al hombre. Rechazando al siervo es rechazando al hombre. Y tenemos que hacernos una pregunta también aquí, iglesia.
hay formas hoy, como su iglesia, que no le damos el fruto a Dios que Él está demandando de nosotros. ¿Cómo sucede eso hoy en este día? Pues hay a veces que a lo mejor estamos chismeando y sentimos la corrección, sentimos la convicción, pero es bueno saber lo que está pasando alrededor de mí. Y queremos seguir en eso. Y callamos al Espíritu Santo en nosotros. Hay a veces cosas que estamos haciendo en la oscuridad, que sentimos la convicción y la corrección, pero callamos al Espíritu Santo en nosotros. Hay a veces donde está predicando el pastor Adrián aquí y sentimos la convicción, está exponiendo nuestro orgullo, está exponiendo nuestra avaricia, pero lo descartamos como ese problema lo tiene que escuchar mi esposo o mi esposa o mis hijos. Yo estoy bien. Y seguimos callando el Espíritu de Dios en nosotros. Hay a veces que un hermano o una hermana llegan a nosotros y nos dice, oye, me ofendiste con esto, y nosotros nos ofendimos y no sentimos que esa corrección está viniendo de Dios, pero más que nada está enseñando nuestro orgullo y seguimos callando y rechazando la autoridad de Dios. ¿Cómo rechazamos hoy en día, iglesia, la autoridad de Dios? Seguimos viviendo como queremos vivir nosotros. Y no estamos listos, con corazones listos para decir, Dios, venimos humildemente y escuchamos tu corrección, la convicción que estás diciéndome en mi vida, y nos rendimos a esa convicción. Pero lo callamos, lo rechazamos hasta hoy en día. Vemos el rechazo hacia Dios que tenían los labradores, que tenían los trabajadores. Vemos que sus corazones solo daban la impresión de estar ahí trabajando el fruto, pero rechazaban al hombre. Iglesia, no vivamos hoy para recompensas terrenales. No vivamos hoy controlando nuestra viña y rechazando la autoridad de Dios porque creemos que nosotros hacemos mejor entendiendo el poder y el control. Demos a Dios lo que le pertenece, lo que Él está demandando, que es su fruto. Y ahora Jesús introduce entonces el rechazo hacia el Hijo. ¿Cómo rechazan al Hijo? Versículos 6 al 8 dice, todavía le quedaba un hijo amado, y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y la heredad será nuestra. Y echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Jesús describe que el hombre tiene un hijo amado. Y el hombre envía a este hijo porque estaba convencido que van a respetar a mi hijo. Si tienen algo de respeto de mí, van a respetar a mi hijo. Van a respetarlo porque tiene un alto estatus. Pero lo que vemos es que los labradores discuten entre sí y ellos identifican que este hijo es el heredero de la viña y llegan a la conclusión de que si matan al heredero, podrían ellos quedarse con la herencia. ¿Qué era la herencia en esta historia? La herencia era la viña misma. Toman al hijo amado y lo matan y arrojan su cuerpo fuera de la viña. El sentido común te diría, no iglesia, que el heredero sería respetado. El sentido común te diría que los labradores respetarían al hombre
que posee la viña en la que ellos viven. Pero no, ellos concluyen que la herencia que le pertenecía al heredero sería ahora suya si solo se deshacen de él. Eso es lo que concluyen. Dicen, si no hubiera un heredero que gobierna la viña, dicen, ahora entonces nosotros tenemos el control de la viña, ahora es nuestra. Y los fariseos estaban convencidos. Vemos desde el tercer capítulo de Marcos, por 3 años, ellos ya se habían reunido con los herodianos para destruir a Jesús. Ellos estaban convencidos de que cualquier cosa que pusiera en peligro su control, su sistema, tenía que ser eliminada, destruida. Por 3 años del ministerio de Jesús buscaban de destruirlo. Él llega el día antes y voltea las mesas. Él empieza a cambiar el sistema que ellos tenían ahí, lo que ellos mantenían. Y los líderes aquí están temorosos. Sentían que estaban perdiendo el control de la viña. Gracias. Vamos a hacernos también una pregunta aquí. Hay a veces donde queremos nosotros la herencia, pero rechazamos a Jesús. Hay a veces que nosotros queremos eternidad y el cielo, pero no queremos a Jesús. Y a lo mejor no lo decimos así, claramente, pero yo sé que yo vivía antes solo queriendo el cielo por temor del infierno, por temor del juicio. Pero cuando llegué a conocer a Jesús, eso cambió todo. Iglesia, ¿cuántas veces queremos nosotros la herencia, pero no queremos a Jesús? No queremos a Jesús porque no queremos la autoridad que Él se merece en nuestras vidas. ¿Y cómo se ve esto? Iglesia, ¿cuántas veces llegamos a la palabra de Dios solo para saber y gozarnos en quién Jesús es? Yo sé que el pastor Adrián nos hace esta pregunta muchas veces, es llegando al cielo, ¿qué vas a buscar tú primero? ¿Vas a buscar tu mansión? ¿Vas a buscar a tu familia? ¿O te vas a encontrar con Jesús, tu Salvador? Eso sería la gloria. Llegando al cielo, queriendo estar con Jesús, que nos dio gracia, que nos dio amor, que nos dio perfecta misericordia. ¿Cuántas veces llegamos a su palabra solo para saber más y más del Hijo? Y conociendo al Hijo, ¿cuántas veces estamos en oración? Porque Él nos ha dado la manera de estar con Dios, de tener esa relación con Dios. ¿Cuántas veces, iglesia, también pensamos en la herencia, en eternidad, pero aquí en esta vida, oye, Jesús, yo te voy a dar todo el fruto de estas partes de la viña, pero me voy a quedar con esto. Yo me voy a quedar con mi familia, con eso no, todo lo demás tú puedes tener, pero esta parte de la viña yo quiero el control. Con el trabajo, todo lo demás te doy, pero en el trabajo, eso yo tengo que tener el control. Yo tengo que tener el poder. Con nuestra familia, con el trabajo, con nuestras vidas. ¿Qué son áreas en nuestras vidas donde decimos, yo me quiero quedar con esta parte de la herencia? Yo me quiero quedar con esta parte de la viña. Iglesia, hagámonos esas preguntas porque
Lo que no queremos hacer es tener las mismas actitudes y las mismas intenciones que los fariseos, que los líderes religiosos tienen en este momento. Rechazan al Hijo porque ellos quieren la viña, ellos quieren la herencia. Iglesia, vivamos cada día aceptando al Hijo de Dios, respetando su autoridad que viene de Dios, respetando finalmente a Dios mismo. Vivamos en esa verdad. La cruz fue suficiente, su resurrección fue suficiente. Vivamos en esa manera. Versículos 9 al 11. Jesús les hace una pregunta. ¿Qué hará entonces? ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aún esta escritura han leído la piedra que desecharon los constructores. Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Jesús hace esta pregunta: ¿qué hará? ¿Qué hará entonces el hombre? ¿Cómo va a responder él en lo que tú estás haciendo? Jesús responde a su propia pregunta que el hombre que posee esta viña hará dos cosas. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a destruir a los labradores y dará la viña a otros. Y ahí termina la parábola. Y Jesús les recuerda del Salmo 118, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Jesús aquí les está revelando el juicio que viene ante ellos. El juicio de Dios sobre los labradores, sobre los líderes religiosos. Dios vendrá, destruirá a los labradores y esto se lo va a entregar y va a entregar la viña a otros. Y los líderes religiosos ya estaban viendo el inicio de este juicio. Ya estaban viendo el inicio de este juicio donde Jesús venía a destruir la institución, los sistemas que ellos estaban manteniendo para sí mismos. Lo vimos en el templo, donde estaba Él derribando el sistema que tenían. Pero ellos estaban molestos que Jesús había derrumbado el sistema y que hasta este día nada de eso estaba pasando. No vemos a Jesús ir al templo otra vez a quitar mesas. Es como si para este día el templo estaba haciendo lo que necesitaba que hacer. Y ellos sentían temor porque no tenían ese control, no tenían ese poder, temían la influencia que tenía Jesús. Lo que ellos estaban construyendo, lo que ellos habían construido, Dios estaba comenzando a destruir. Iglesia, tenemos también que irnos a que la viña es el pueblo elegido de Dios y los labradores son los trabajadores de la viña, los líderes religiosos. Y otra vez parte de este juicio es que también iba a haber una transferencia de la viña. Iba a haber una transferencia de esta viña y lo que Él les había dado ahora iba a ser para otros. ¿Y quiénes son los nuevos trabajadores? ¿Quiénes son los nuevos labradores? Pues vemos que durante 3 años en su ministerio, iglesia, caminó junto a sus discípulos. Él les estaba enseñando a través de las escrituras, les estaba enseñando a través de su vida, les estaba enseñando a través de parábolas y les explicaba lo que eran. Y vemos que en Marcos cada milagro que hace Jesús tenía el propósito
de que los discípulos entendieran que Él es el Hijo de Dios. Cada milagro era para abrirle los ojos a los discípulos cada vez. Ellos estaban siendo preparados porque un día ellos serían conocidos como los apóstoles, como aquellos enviados, los que trabajarían la viña. En Efesios capítulo 2 vemos que Pablo está hablando a la iglesia, formado tanto por judíos como por gentiles. Y la iglesia que representa el pueblo elegido de Dios, su viña. Pablo dice acerca de quién son los apóstoles para la iglesia. Efesios 2, 18 al 22 dice: porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, ahora ya no es los fariseos, ya no es estos líderes religiosos, ya no es su institución. Vemos que el juicio de Dios viene cuando para ellos ya está destruido su sistema. Y la viña fue dada a otros, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros que equipan a los santos para la obra del ministerio, como dice Efesios 4. Todo esto firmemente en la piedra angular que es Jesucristo. Él los recuerda de este salmo. Porque el rechazo de Cristo es el mismo rechazo de esa roca que vemos en Salmo. Aunque quizás ellos lo tenían por memoria, no comprendían realmente lo que se significaba. Jesús claramente les está revelando que el Hijo que ellos están eligiendo destruir es el mismo que es la piedra que ellos eligen a rechazar. Y esta piedra se ha hecho en piedra angular. El rechazo de Jesús condujo a nuestra aceptación a su reino. Esto es lo que Él hizo por nosotros. Él vino voluntariamente a la viña. Él vino voluntariamente a la viña sabiendo que sería asesinado, matado por los labradores, y a través de este evangelio, a través de esta fe, Él nos provee poder dar fruto, iglesia. Iglesia, rechazando a Cristo, finalmente es rechazando a Dios. Si no creemos en la autoridad que Jesús tiene en nuestras vidas, no creemos y no tenemos fe en la autoridad que Dios tiene en nuestra vida. Y nosotros, como la viña, siendo su obra, creado en Cristo Jesús para buenas obras, Dios ya lo creó antemano. ¿Cómo estamos dando fruto nosotros? Estamos poniendo nosotros nuestros propios deseos de tener control y tener poder antes de darle toda nuestra vida a Jesús. Estamos pecando contra uno a los otros porque queremos éxito en esta tierra. Decimos que confiamos en Dios, pero vivimos voluntariamente para nuestro propio beneficio. ¿Qué tipo de fruto estamos ofreciendo?
Jesús está hablando directamente a los fariseos, que son los líderes religiosos. También tenemos que pensar que hasta hoy en día los pastores, los predicadores, los evangelistas, los maestros de la palabra, estos son los labradores. Tomamos en seriedad esta responsabilidad, iglesia. Si eres un líder de uno de nuestros grupos de comunidad, yo aquí dando el mensaje, nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Tomamos en serio esa responsabilidad en no tener esa misma actitud que los fariseos? No solo querer la reputación, no solo querer la fama, no solo querer tener una voz arriba de otros, no solo querer el control, pero realmente querer que la viña dé fruto. Dar nuestras vidas humildemente para que la viña dé fruto. Y ahora Jesús acaba y vemos la respuesta de estos líderes. Ellos procuraban, versículo 12, procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y lo dejaron y se fueron. Los fariseos lo quieren arrestar, pero percibieron que él había contado la parábola contra ellos. Pero debido porque ellos temían al pueblo, lo dejaron y ellos se fueron. Recordemos, iglesia, que el propósito por el cual los fariseos le hicieron estas preguntas a Jesús no eran para aprender. Ellos venían a destruirlo, a desecharse de él. Querían arrestarlo. No era nomás para que vamos a ponerlo acá en el lado. Ellos ya tenían sus mentes convencidas, sus corazones convencidos que no querían a Jesús. Se marchan. Regresamos a ese punto, iglesia. ¿Qué harás tú cuando escuches la corrección de Dios? ¿Qué harás tú cuando escuches la corrección que nos da Jesús, que nos da el Espíritu Santo? ¿Nos vamos a marchar también? ¿Vamos a huir? ¿O vamos a humildemente decir, confiamos en su autoridad, confiamos en la autoridad de Dios? Porque, iglesia, tener esa corrección, tener esa convicción, pero no tener arrepentimiento, es vivir como los fariseos, es vivir como los líderes religiosos. Pero, iglesia, porque venimos a entender que Jesús es amor y gracia, porque venimos a aceptar el Hijo de Dios. Venimos a rendirnos también a su voluntad y a lo que Él nos llama. También a diferencia de los fariseos, Jesús fue el labrador perfecto. ¿Por qué? Porque Él, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino a la viña como mensajero, como su siervo. Él llamó a la nación de Israel que vengan al arrepentimiento. Él habló del reino de Dios, pero también vino como el labrador, quien hizo un trabajo perfecto en la cruz, para que tú y yo, ahora como su viña, podamos dar fruto. Esa autoridad que tiene Jesús está fundamentada en la humildad. Él era el heredero, pero eligió venir a la viña como siervo.
Él predicó las buenas nuevas, les enseñó a sus discípulos, vivió una vida sin culpa y murió en la cruz por ti y por mí. Iglesia, aceptemos la autoridad de Dios. Aceptemos la autoridad de Jesús. Queramos a Jesús más que la herencia. Y vivamos como la viña que da fruto bueno. Vamos a orar, iglesia. Padre, queremos venir humildemente, reflexionando en partes de nuestra vida donde no te estamos dando el lugar para tener autoridad. Venimos humildemente a meditar que queremos hacer un templo, que queremos hacer una iglesia que dé fruto bueno, porque conocemos el trabajo perfecto que hizo Jesucristo en la cruz. Llámanos a ser tuyos y nos rendimos totalmente a tu voluntad. Y oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, iglesia.